¿Qué tal? Muy buen día. Sé bienvenido, sé bienvenida a la explicación del mini simulador para la PAA en este 2025 de este canal de Profe Lora. Es un simulador que tuvo elementos de la parte de lectura, de redacción y de matemáticas y que en este video te voy a explicar los 25 ejercicios de la parte de lectura y los 15 ejercicios de la parte de redacción. En otro video encontrarás la parte de matemáticas. Sí, que si estás listo y ya respondiste a este simulador, vamos a comenzar. Recuerda que ese simulador lo puedes obtener completamente gratuito. Si vas a mi Instagram, me vas a encontrar como Profe Lora y por ahí ve a los mensajitos y escríbeme la palabra UDG. Escribe la palabra UDG y con eso podrás descargar este simulador completamente gratuito. Así que vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos el simulador, su portadita. Teníamos por acá pues un poquito de información sobre mi persona y sobre el propio simulador. Y comencemos con la primera lectura, ¿sí? Aquí tenemos el primer texto que era sobre lo que le ocurría a un mariachero, ¿sí? Estaba curiosa, por decirlo, ¿no? Curiosa la lectura. Pero bueno, tenemos entonces aquí, déjenlo acomodar un poquitín para que nos quede mejor. Ahí está. Tenemos el primer texto sobre el mariachero y teníamos la pregunta número uno. Ahí está, mejor. Y tenemos la pregunta número uno que dice, de acuerdo con la información, la ex esposa del mariachero le hacía diversos reclamos de diversos temas, excepto ¿por qué cosas no le hacía reclamos? Opción A, déjenle hago un poquito más grande, siento que no se ve bien. A ver si así se ve mejor. Sí, creo que se ve mejor. Ok. Entonces decíamos, aquí está la pregunta y tenemos opción A, la falta de dinero, letra B, la ausencia en el hogar, letra C, la carencia de amor y la letra C, el descuido de los hijos. En este ejercicio, la respuesta correcta es la letra, la falta de dinero. ¿Sí? Aquí la tenemos. Letra A. ¿Y por qué podemos llegar a tal conclusión? Bueno, justamente hay que buscar en la lectura donde se menciona acerca de los reclamos que hacía. Al decir que es de acuerdo con la información, esa es una pregunta fáctica, lo cual significa que va a estar directamente en la lectura. En la lectura dice aquí, por acá, que la esposa nunca comprendió el amor que sentía, que fue acumulando tensiones, que las discusiones eran constantes. Nunca estás en casa, tus hijos te necesitan, ya no me amas. Esos son los reclamos. Le reclamaba porque nunca estaba en casa, la ausencia del hogar. Tus hijos te necesitan, pues porque descuidaba a sus hijos. Ya no me amas por la carencia de amor. Eso era lo que le estaba reclamando. La falta de dinero nunca se menciona en la lectura como que hubiera sido un reclamo de su parte. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio, reitero, es la letra. Tenemos ahora la pregunta 2 que dice, la expresión tabla de salvación en la línea 26 es usada para expresar apoyo, resguardo, sobrevivencia o salvación. En la línea 26, aquí tenemos la expresión, hay que leer el contexto completo para saber en qué se utiliza. Dice, en un principio el mariachi fue la única salida económica durante tiempos difíciles. Lo formamos 7 amigos cuando no había trabajo ni de barrendero. Con el tiempo, la música se volvió mi tabla de salvación. Cuando mi familia se desmoronó, fue el mariachi quien me sostuvo. Ok, esto de tabla de salvación nos habla justamente de que el mariachi es quien le está apoyando en esos momentos difíciles. No es salvación porque no se denota que se vaya a morir, lo mismo que en sobrevivencia. Estas dos tienen la noción de muerte o de evitar la muerte. Mientras que resguardo significa como un policía que cuida, eso es resguardo, pero aquí no está resguardándose nada. Más bien simplemente lo tomó como algo que le permitía seguir adelante, un apoyo, en este caso emocional. Por lo tanto, en la pregunta 2 la respuesta también es la letra. Y nos pregunta en la 3 la opción que presenta una metonimia y tenemos 4 opciones aquí. Buscamos la que presente una metonimia. Bien, ahí vienen las frases. La letra A dice, entre guitarras, trompetas y guitarrones la alegría vibra en cada fiesta. Letra B, he forjado lazos profundos con mis compañeros. Letra C, cuando las luces los iluminaron sentí que el corazón se me detenía. Y la letra D fue cuando comprendí que aunque perdí a mi familia, gané otra. Bien, aquí tenemos que entender que es una figura retórica de metonimia, que es
el renombramiento de un objeto por algo que es muy cercano a ese objeto, ¿no? En este caso, por ejemplo, la respuesta correcta es la letra A, porque dice, entre guitarras, trompetas y guitarrones, la alegría vibra en cada fiesta. Ojo, no es que vibren con instrumentos, es que vibran por la música que desprende la guitarra y la trompeta y el guitarrón, que en este caso más bien podemos pensar que aquí se refiere a entre guitarristas, trompetistas, guitarronistas, o como se llame que toquen esos, las personas que tocan esos instrumentos, pues, porque la alegría no se deriva del instrumento, sino del sonido que éste deja. Por ello, la letra A es la respuesta correcta. He forjado lazos profundos con mis compañeros, pues no tiene como tal figura retórica, si acaso una pequeña metáfora por lo de forjar, pero sí significa crear, entonces realmente esta ni siquiera tiene figura retórica. La 11, cuando las luces lo iluminaron, sentí que el corazón se me detenía. Aquí tenemos una exageración porque no, el corazón no se detiene a menos de que se muera. Y la letra D, cuando comprendí que aunque perdí una familia, gané otra. Y tenemos una paradoja, que es una expresión que es contraria, que es contradictoria o que es opuesta. La única que tenía metonimia era la letra A, por lo de guitarras, trompetas y guitarrones. ¿Ok? Espero que hasta aquí todo bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenemos a continuación, la pregunta número 4. Dice, ¿qué se puede inferir de del penúltimo párrafo? O sea, de las líneas de la 23 a la 40. Muy bien. Entonces, aquí en la lectura, de la 23 a la 40 sería desde aquí a la 34, perdón, hasta acá. Todo este parrafito, ¿sí? De este parrafito se nos dan varias ideas, pero cabe resaltar que aquí la respuesta correcta en este ejercicio es la letra B de bonito. El mariachero mantenía nula comunicación con sus hijos, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Por lo que dice aquí al final, aunque solo me comuniqué con ellos a través de una cuenta bancaria. O sea, esto está reflejando o dándonos a entender que la comunicación que mantiene, pues es a través del banco, haciéndoles depósitos, quizá por la cuestión de la manutención. Pero si realmente esa es la única comunicación que tiene, entonces no hay comunicación porque no les está hablando, no les está escribiendo, no nada. Entonces, aunque ahí diga que tiene una comunicación, pues realmente no tiene, por eso decimos que es nula comunicación, ¿sí? La letra A dice, la música del mariachi es más recomendable de consumir ante un mal de amores. Aquí a lo mejor se nos mencionaba justamente que la música de mariachi se convirtió en su salvación, que fue el mariachi quien lo sostuvo, pero no nos dice que si alguien está sufriendo mal de amores que escuche mariachi, que esa sea lo más recomendable. Letra C, el tocar en un mariachi fue el trabajo que más dinero le dejaba al narrador. Aquí nos decía que pues simplemente se había convertido en una salida económica, o sea, en tiempos difíciles cuando no había tanto dinero, pues se encontró eso. De hecho, entenderíamos que a lo mejor no le dejaba tanto dinero, pero que sí era aquello que le estaba dejando dinero cuando no había nada más que le dejara. No es que fuera lo que más dinero le dejara, ¿sí? Letra D, los compañeros del mariachero le quitaban la soledad por las noches. Bueno, la expresión es ambigua, no sabemos bien a qué se refiere, y no es que le quiten la soledad, sino que estaba acompañado con ellos tocando mariachi, ¿no? Entonces esa expresión puede ser un poco ambigua, se puede pensar en algo muy feo, pero definitivamente no lleva a esa idea, por lo tanto la respuesta correcta, como ya habíamos planteado, pues va a ser la letra eh, B de bonito, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta de la misma lectura, ¿sí? Y aquí tenemos las siguientes preguntas. Aquí está. Bien, tenemos la pregunta número 5 que nos dice, el tema predominante en el texto es la explotación laboral, la falta de apoyo en la familia, la incompatibilidad de dos amores distintos o la magia de la música. En este ejercicio, la respuesta correcta es la letra C de casita, que es la incompatibilidad de dos amores distintos, porque aquí nos menciona cómo ama a su familia y a su esposa y ama al mariachi, pero no pudo tener las dos. Se quedó solamente con el mariachi y olvidó a la familia.
¿sí? No es que hablemos de lo bonito y la magia de la música, porque el texto era sobre el mariachero y sus problemas personales. Si bien el tema de la falta de apoyo en la familia es algo que se puede entender, es un subtema porque no solamente habla de que la familia no lo apoyó, sino también del mucho amor que le tenía al mariachi, cosa que viene reflejada mejor en la letra C. Y la letra de la explotación laboral, pues definitivamente no se menciona que lo estén explotando laboralmente, entonces nos quedamos con la letra C en este ejercicio, ¿sí? Tenemos ahora la pregunta número 6 que dice, ¿se puede entender que al final de la lectura el autor se sentía? Y hay que recordar ese final porque es un final muy poético, ¿no? Hay que recordar qué es lo que se plantea al final de esta lectura. Si al final, aquí en la línea 44, 43, ¿no? Cuando estaba tocando ya en la boda de la ex esposa, dice, al cerrar la noche con cielito lindo, una lágrima se escapó, fue entonces que comprendí aunque perdí una familia, gané otra en el mariachi. No me arrepiento. En esta vida, con todo su dolor y belleza, es mía, mis compañeros, mi música, bla, bla, bla. Aquí el que diga que no se arrepienta y que ganó otra familia, nos da a entender que básicamente él no se siente adolorido, aunque obviamente le duele, pero el final no implica ese dolor. No se siente tampoco como afortunado, no, ay, qué suerte, ¿no? No tiene esa sensación de fortuna, de fortuna. Y vejado significa humillado. A lo mejor a la mitad o antes de esta parte, cuando se da cuenta que estaba llegando a tocar a la boda de la ex esposa, podríamos pensar en una humillación que significa vejado, pero al final no refleja esta humillación, se siente hasta feliz con esa lágrima y cantando esta canción, puesto que se siente orgulloso al menos de la familia nueva que obtuvo. Por lo tanto, en la pregunta número 6, pues la respuesta correcta va a ser la letra. Bien, espero que hasta aquí vayamos bien. Vamos a continuar con la pregunta número 7. Bien, continuando ahora con la pregunta número 7, nos solicita la secuencia narrativa de la lectura, si es in media res, circular, retrospectiva o lineal. La respuesta correcta en este ejercicio es retrospectiva, letra C de casa. ¿Pero qué significa que sea retrospectiva? Significa que la lectura comienza en un punto del tiempo y de ahí se brinca hacia el pasado para explicar las cuestiones del pasado. Por ejemplo, aquí puedes ver cómo el mariachero se encuentra en una situación actual que habla de él. Soy Alfredo, cantante de mariachi. Hace 7 años formé parte de un grupo que se ha convertido en mi vida y también mis dolores. Allí, la situación de la familia y todo ya pasó, ¿sí? De aquí se brinca al pasado donde justamente nos empieza a platicar cómo fue que llegó a ser mariachero, cómo se formó en este grupo, cómo este grupo pasó a ser parte importante de su vida, cómo su esposa le hacía reproches y cómo se separó, y luego pasa toda la acción hasta donde llega al presente, donde actualmente ya es un mariachero con mucha experiencia y que está entre la música y el mariachi y todo esto, ¿no? Entonces, es un texto que empieza en el presente, se va al pasado para explicarte las situaciones por las cuales se encuentra ahorita en el presente. De tal forma que esto, como les comentaba, es algo que se llama retrospectiva o retrospección. Lineal sería que lo hubiera contado desde el pasado hasta el presente, como fue ocurriendo. Circular significaría que la historia se siente que es un bucle y que va a pasar una y otra vez, como si fuera a tener múltiples esposas con las cuales les pasaría lo mismo, lo cual no ocurre aquí. En media res implica que empieza a la mitad de la historia y de ahí se va al pasado y luego la historia sigue mucho hacia el futuro, pero la historia no da sensación de continuar hacia el futuro, qué le va a pasar cuando sea anciano o algo por el estilo. Entonces quedaría mejor ahí la de retrospectiva y por esto en la pregunta 7 dejamos la letra C de casita, ¿sí? Bien, tenemos ahora la pregunta número 8 que dice, ¿qué tipo de personaje es la ex esposa del mariachero? Y bueno, aunque fuera su ex esposa o incluso su esposa en aquel momento, el mariachero tiene un personaje que es quien está en contra de él. El personaje quiere disfrutar del mariachi y su esposa o ex esposa pues no le quería permitir eso. Entonces, la ex esposa podemos decir que termina siendo básicamente pues una antagonista de la lectura. Recuerda que antagonista es básicamente el personaje no que sea malo, sino simplemente que está en contra del protagonista. Aquí el protagonista era el mariachero y la ex esposa es quien estaba en contra. Ella estaba en contra de que fuera el mariachi, estaba en contra de que pasara mucho tiempo ya, estaba en contra de que prefiriera el mariachi antes que la familia. Entonces, pues sí,
Incluso al final, también por el propio final, ¿no? De que pues llega hacia donde está la boda de la ex esposa, que es como ya una acción muy ojete, ¿no? De por sí. Entonces, bueno, es un antagonista porque está en contra del mariachero, ¿sí? Pregunta número 9. ¿Con qué idea estaría más de acuerdo el autor de la lectura? Y aquí tenemos frases tipo refranes. En esto tenemos que ver cuál de estos refranes o frases encaja más con la lectura. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga, uno busca cobre y encuentra oro, lo que fácil viene, fácil se va, o al buen cantor le falta una copla, le falta una copla, perdón. A ver, la respuesta aquí en la letra A, no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Porque ante una situación negativa vino una positiva. Por ejemplo, ante el hecho de que se quedara con poco ingreso económico, vino una situación positiva que fue la del mariachi. Ante una situación negativa que fueron los problemas de la familia, vinieron las cosas buenas que fue el apoyo del mariachi. Ante el divorcio que enfrentó, pues se vino todo lo bueno que es que ya disfrutar el mariachi. Ante la situación negativa de estar tocando en la boda de la ex esposa, se vino lo bueno que fue encontrar este orgullo que sintió por el mariachi. Entonces, básicamente es como este contraste constante, ¿no? Uno busca cobre y encuentra oro. Esto refleja a lo mejor un poquito la idea del mariachi, ¿no? De que estaba buscando algún trabajo y encontró algo muy bueno, pero al mismo tiempo no refleja la cuestión de la familia y todo lo que le pasó. Las dos son buenas, pero termina siendo mejor la letra A. Letra C, lo que fácil viene, fácil se va. Aquí no hay noción de que haya llegado fácil la esposa y se fuera fácil, o que el mariachi llegara fácil y se vaya a ir fácil. Entonces, no, esta idea no cuadra. Al buen cantor le falta una copla, o sea, básicamente a la persona que es buena en lo que hace, pues no le falta mucho para demostrarlo. Más aquí realmente, pues no nos da esta noción de cantidad o de qué tanto se tiene que explorar o descubrir algo para pues, poder ser bueno en eso. Por lo tanto, la respuesta correcta, reitero, es la letra A en esta pregunta número 9, ¿ok? Y tenemos lo que sería la pregunta número 10, que pregunta por el género literario. Y bueno, esto no es una obra de teatro, que eso es lo que es el drama, no es una carta, que eso es lo que es la epístola, y entre crónica y cuento, pues nos estamos enfocando en la historia de un mariachero, es una historia que tiene su inicio, tiene su final, y no tiene los elementos de crónica como son el grado de detalle muy amplio en las acciones ni los marcadores temporales. Aparte está narrado en primera persona, cosa que la crónica no haría normalmente. Nos quedamos entonces con cuento porque es una historia simple que tiene su introducción, desarrollo y desenlace. Así que en la pregunta número 10 nos quedamos con la letra D de Diosito, ¿ok? Y bien, ahora tenemos otra lectura, que la lectura que tenemos a continuación era sobre la creatina, ¿sí? Espero que hayas leído esa lectura que nos habla sobre la creatina, ¿sí? Porque vamos a continuar para verificar las preguntas que tenía esta misma lectura, ¿sí? Bien, aquí tenemos la pregunta número 11 que dice, según la lectura, ¿cuántos gramos de creatina hay en un kilo de res? Ok, hay que buscar esa información en la lectura. En un kilo de res, cuánta creatina se puede encontrar. Y bueno, en la lectura se nos marca por aquí cerca de la línea 15, más o menos, por acá dice, ¿no? Dice, el hígado y los riñones siempre producen entre 1 y 2 gramos al día. La misma cantidad son elementos ricos en proteínas como la carne roja y los lácteos. Medio kilo de carne vacuna contiene unos 2 gramos. Ojo, aquí es medio kilo contiene 2 gramos de creatina. Entonces, la pregunta no era por medio kilo. Si tú me pusiste 2 gramos por esa información, déjate confirmo y te informo que pues evidentemente estás equivocado o equivocada, porque la pregunta era por 1 kilo, ahí dice, y esos 2 gramos eran por medio kilo, ¿ok? Entonces entendemos por una regla de tres muy sencilla que si en medio kilo hay 2 gramos, en 1 kilo completo pues tendría que haber el doble, o sea, 4 gramos. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio se estarán dando cuenta pues que es la letra A, perdón, letra D de Diosito, donde dice 4 gramos. ¿Ok? Bien, ahora la pregunta 12 dice, según el texto, la principal diferencia entre la energía que brinda la cafeína y la que brinda la creatina radica en...
Ok, busquemos la información en donde se nos compara el tipo de energía que nos da la creatina y la que nos da la cafeína. Y esto venía un poquitín más abajo. De hecho, por acá está en la línea 32. Dice, a diferencia de la cafeína, que proporciona una sacudida a corto plazo, creatina ayuda a mantener la energía a largo plazo. En los dos casos nos está hablando de plazos, ¿ok? Corto o largo plazo. Entonces, de las respuestas tenemos la calidad, la cantidad, la rapidez o la duración. Y en este caso me dice que es una sacudida a corto plazo, o sea, es algo que en ese momento da la cafeína, mientras que la creatina te indica que se da más hacia un largo plazo, o sea, que implica qué tan rápido hace efecto la energía que nos provee tanto una como la otra. La cafeína nos da energía muy rápido y la creatina nos da energía un poco más distanciado de la toma de esta. Por lo tanto, la respuesta correcta en la pregunta 12 es la letra C de casita, ¿va? Y tenemos la pregunta número 13 que dice, ¿qué factores pueden mejorar considerablemente con el uso de la creatina aparte del físico? Tendríamos que valorar en la lectura en donde tenemos esta información, que por cierto hay varios momentos donde se menciona, ¿sí? Pero desde el principio, literalmente el primer párrafo, perdón, nos dice bueno, habla de culturistas y atletas con músculo, dice, pero más allá del gimnasio, nuevas investigaciones sugieren que también puede potenciar la memoria, el sueño y la salud mental. Ahí está la clave. Y todo el resto del texto lo termina por explicar, ¿no? Pero bueno, si nos habla de la memoria, el sueño y la salud mental, entre psicológico, endocrinológico, social y económico, pues entenderás que la que más empata con esto sería el psicológico. Por lo tanto, en la pregunta número 13, la respuesta correcta es la letra A. Y vamos a continuar con la siguiente preguntita, que sería la pregunta número 14, que justamente nos está solicitando la justificación a dicha respuesta, ¿sí? Y pues justamente en esta pregunta número 14 radica en donde lo estaba comentando, ¿no? Ahí, me brinqué que era aquí justamente donde está lo del gimnasio hasta la salud mental, que es de la 4 a la 6. Por ende, la respuesta correcta en esta pregunta 14, pues termina siendo la letra B de bonito, donde dice línea de la 4 a la 6, pero más hasta mental, ¿sí? Y tenemos la pregunta número 15 y última de esta lectura, que dice, ¿cuál de los siguientes no es un subtema tocado por la lectura? ¿Sí? Bien, eh, el texto nos habla de la creatina en el cuerpo y de la producción de este, sí, porque nos habla sobre que el hígado y ciertas partes del cuerpo la generan. La creatina y su utilización para el rendimiento físico, sí, la parte inicial del texto nos habla justamente sobre cómo es que la creatina es utilizada para mejorar el músculo y el cansancio del músculo y en atletas y culturistas, ¿no? Y nos habla también del almacenamiento y de la metabolización de la creatina. Eso nos habla justamente de la cuestión de la energía, que hace algo rápido dentro del organismo y tal, ¿no? Pero la que no es mencionada en la lectura como un subtema es la letra C de casita, beneficios de la creatinina en el cuerpo. Pero si nos hablaba en toda parte de los beneficios psicológicos y físicos, sí, beneficios de la creatina, no de la creatinina. Es una palabra diferente y no es el mismo concepto. Sí, exactamente. Por no leer bien, quizá sacaste mal este ejercicio, pero sí, la respuesta de la letra C de casita y es porque dice que es de la creatinina en vez de la creatina. Y sí, ciertamente, nunca se habló de la creatinina. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lectura. Bueno, par de lecturas porque este es un ejemplo de las lecturas dobles y cómo aparecen en el examen de admisión. Aquí tenemos esta lectura sobre dos líderes católicos, en particular dos papas. El texto nos hablaba sobre el texto A, perdón, nos hablaba sobre la papisa Juana, mientras que la lectura B, que la tenemos por acá, nos hablaba del concilio cadavérico que fue llevado a cabo
por el Papa, ¿cuál es el Papa? Esteban sexto, ¿sí? Entonces, pues vamos viendo las preguntas de este tipo de lecturas, ¿no? Tenemos la pregunta 16 que dice, según la lectura A, Juan era experto en las siguientes áreas a excepción de, dice, teología, idiomas, filología o medicina. Vamos viendo qué dice la lectura sobre la papisa Juana y sobre lo que ella conocía o las áreas que ella dominaba. Esto lo vamos a encontrar en la lectura. Lo teníamos aquí, en la línea 17. Ahí se nos menciona que disfrazada de hombre, adoptó el nombre de Juan Anglicus y gracias a su gran dominio de idiomas, teología, la medicina y la filosofía. Eso es lo que ella sabía. De esos cuales tenemos acá en las respuestas. Tenemos teología directamente, tenemos idiomas, tenemos medicina y filosofía. Ahí no dice filosofía, ahí dice filología, lo cual tampoco aparece en la respuesta. Tenemos ahí un cambio de palabra de una ciencia que sí existe, que es la filología, pero no viene escrita así en la lectura. Por ende, en la pregunta dice aquella en la que no es experta, o no era experta más bien, la papisa Juana, pues era en la letra C de casita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si hasta aquí todo bien, vamos a pasar ahora a la pregunta 17, que dice, de acuerdo con la lectura A, se puede entender que el final de la papisa Juana fue triste, ocurrió en medio del dolor, es incierto o debió haber sido menos grave. En este caso, vamos a analizar el final de qué le ocurrió a ella y nos menciona que tras el hecho de que descubrieran su identidad, los relatos indican que, bueno, algunos dicen que murió en el acto linchada por la multitud. Esa es una opción. Pero también otros dicen que fue encerrada en el convento, otros dicen que fue condenada a muerte por el clero. Hay otras que afirman que simplemente pasó sus días como penitente. Entonces, al final nos dice que pues realmente no se sabe a ciencia cierta, porque algunos dicen unas cosas y otros dicen otras cosas. Entonces, no podemos decir en ningún caso, ninguna de las demás respuestas, porque de nuevo, no se sabe realmente qué le ocurrió. No podemos decir si fue triste o no, si ocurrió con dolor o no, si debió haber sido menos grave o no. Lo único que sabemos es que no se sabe a ciencia cierta, por lo tanto es incierto. Así que la respuesta en la 17 es la letra C de casita. Recuerda que estas expresiones de se puede entender, se puede decir, derivan de una pregunta de inferencia, que básicamente es un dato que la lectura no nos dice, pero que uno lo tiene que razonar tomando como base la información de la propia lectura. ¿Va? Muy bien, perfecto. Tenemos ahora la pregunta número 18 que dice, ¿con cuál de las afirmaciones estaría más de acuerdo el autor de la lectura B? Ok, ahora vamos a hablar sobre la lectura B. La letra A dice, los aspectos políticos trascendían en el Vaticano en el pasado. A ver, en este caso se nos menciona literalmente por aquí en la línea 50, 49 a la 54. Se nos menciona que lo que podría parecer una farsa grotesca era en realidad una venganza personal. El auténtico motivo de este juicio eran las rivalidades políticas de ambos hombres. Entonces, sí, lo político estaba trascendiendo, o sea, estaba traspasando lo que era el Vaticano, y esto fue en el pasado. Esta información es bastante buena. Vamos a ver las otras opciones. Letra B. La población de las ciudades ante la confusión suelen tomar partido ante las situaciones. Ojo, aquí en la lectura no nos mostraba que la gente tuviera confusión, nos mostraba que la gente estaba molesta por la situación. Aunque este dato puede ser cierto, en la lectura no reflejaban confusión. Si la lectura no sale la confusión, no habría por qué ponerlo. Letra C. En el siglo IX era fácil que le dieran el papado a mujeres y enfermos mentales. Y uno puede pensar, pues es que sí es cierto, cuando ocurrió esto y fue en la lectura de la letra B que nos habla sobre este sujeto, Esteban VI, que mandó a desenterrar un cuerpo para hacerle un juicio, pues el vato estaba loco, seguramente, es un enfermo mental.
El problema es que habla de mujeres y las mujeres no se tocan en la lectura A, sino en la B, perdón, sino que se toca en la lectura A. No podríamos saber este dato solamente con la lectura B. Entonces, esto va a estar mal porque esa respuesta tiene que ver con las dos opciones, no con solamente la lectura B. Y la letra D, lo que mal empieza, definitivamente mal termina para todos los papas. Hablamos de otra pregunta de inferencia, en las cuales palabras como todos, nadie, nunca, siempre, pues no son padres, no están chidas, y entonces esto hará que la letra D también esté mal, siendo que nos quedemos con la letra A en la pregunta 18 como la respuesta correcta para este ejercicio. ¿Vale? Ánimo, estamos ya a punto de finalizar la parte de lectura, nos falta muy poquito. Vamos a continuar con la pregunta 19, que dice, de acuerdo con la lectura B, el Papa Formoso murió ahorcado en la cárcel en el año de 1896, perdón, de 896 o humillado. A ver, veamos el Papa Formoso, que el Papa Formoso fue al que luego lo desenterraron. Por acá teníamos la información de la historia del Vaticano y aquí está en la línea 40, comienza a hablarnos del cadáver del Papa Formoso. Aquí está, fallecido meses atrás. Pero esto cuando ocurrió en el año de 1897, meses atrás. Ojo, el pontífice, el Papa, pues, Esteban VI, que fue pontífice del 896 al 897, fue quien hizo esto. Si el Papa Esteban comenzó su papado en este año, muy probablemente el Papa Formoso haya muerto en ese mismo año, porque al morir pasa la estafeta al siguiente Papa. Entonces la respuesta correcta tendría que ser el 896, que fue cuando hubiera muerto, que es justamente lo que nos dice la letra C de casita, ¿sí? El año del 896. Esta, de hecho, es la respuesta correcta. Nunca se nos menciona cómo muere el Papa Formoso. Quien muere en la cárcel y humillado es el Papa Esteban VI, pero, y creo que ahorcado, pero no, realmente el Papa Formoso no indica cómo muere, simplemente que fue en este año, lo da a entender. Entonces, ni la A, ni la B, ni la D, nos quedamos con la letra B de bonito en esta pregunta 19, ¿ok? Y tenemos la pregunta número 20 que dice, la palabra vaivenes en la línea 57 de esta lectura B se usa con el significado de, a ver, la palabra vaivenes la tenemos aquí arribita, ahí está. Dice, lo absurdo de este juicio provoca una ola de indignación incluso a la ciudad acostumbrada a los vaivenes del poder eclesiástico. Ok, lo que aquí nos habla es que esto que ocurrió fue un vaivén y que la gente ya estaba acostumbrada a estas cosas. Pero aún así esto fue demasiado absurdo. Entonces, si es algo absurdo, tendrá que ver con algo absurdo en las respuestas, ¿sí? Claroscuros, disparates, mentiras o rectitud, de esa es la que tiene que ver más con la idea de que es algo absurdo y que la gente ya está acostumbrada a lo tonto o a lo absurdo, pues sería la letra B, de disparates. Así que en este ejercicio nos quedamos con la letra B de bonito. ¿Va? Bien, espero que hasta aquí todo bien, todo bonito. Vamos a continuar con las últimas 5 preguntas de este texto. Aquí las tenemos. Vamos con la pregunta 21. La pregunta 21 justamente nos pregunta por la palabra exhumar, pero ojo, dice que no se usa. Es muy probable que varios de ustedes se hayan confundido o más bien equivocado porque no leyeron este no. Pero aquí nos pregunta por exhumar y cuál no significa. Fíjate que de las opciones, ni siquiera tengo que ver el texto. De las opciones hay 3 de ellas que se parecen muchísimo y una que es bien diferente. Extraer, sacar, esconder y desenterrar, te darás cuenta que extraer, sacar y desenterrar es muy similar entre ellos el significado. El que es prácticamente opuesto es el de esconder. Por lo tanto, aquí sabemos que el que no se utiliza con ese sentido es la de esconder y por eso nos quedamos con la letra C en la pregunta número 21. ¿Sí? Bien, ahora tenemos la pregunta 22 que dice, un adjetivo que se utiliza en ambas lecturas para describir las situaciones mencionadas es inverosímil, surrealista, escandaloso o dramático. Aquí tendríamos que ver en las lecturas cuál es la palabra que se utiliza para describir
tanto a lo que ocurre con la papisa Juana como con el Papa Esteban VI, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que buscar cualquiera de estas. Veamos en la lectura, o en las lecturas más bien. A ver, aquí tenemos la lectura A, en donde se nos señala que dice que también nos dice que fue un papado escandaloso. Aquí lo tenemos en la línea número 7. Y por otro lado, otro adjetivo que utiliza esta lectura, aparte del de escandaloso, aquí está, sería el de que fue un misterio, fue algo misterioso. Entonces, esto es lo que indica la lectura A. Ahora, ¿qué dice la lectura B sobre las características del papado del que se nos menciona o del que se nos habla? Bien, aquí la lectura nos dice que fue algo surrealista en la línea 2 y en la línea 3 nos refleja que fue algo escandaloso. Fíjate cómo tenemos justamente la palabra escandaloso mencionada en la lectura B y en la lectura A también tenemos la palabra escandaloso. Por lo tanto, la que se utiliza para hablar sobre las características de estos dos papados, pues sería la letra C, escandaloso. Esta es la que se utiliza en las dos lecturas, ¿sí? Bien, ahora tenemos la pregunta 23. Dice un elemento que es mencionado en la lectura B y que no menciona la lectura A es el nombre real del papa en cuestión. Bueno, realmente el texto no menciona, la lectura B, perdón, no menciona el nombre del Papa Esteban. Por lo tanto, yo busco lo que sí está en la B, pero en la B, lo del Papa en cuestión no está mencionado. Entonces ya desde ahí estamos mal. Luego la letra B dice, el Papa que sucedió al protagonista de cada lectura. O sea, ¿cuál fue el siguiente papa que, que siguió en la línea, ¿no? Papal, valga, después del protagonista? Por ejemplo, en la lectura B claramente se nos menciona que después del papado de Esteban VI vino el siguiente papa, ay, güey, que fue quien, digamos, lo intentó limpiar el nombre de la iglesia con lo que había ocurrido, ¿no? Que aquí nos dice directamente, de hecho, que es su sucesor, Juan VII, ¿sí? Eh, no, bueno, previamente hablaba sobre el Papa Teodoro II, o sea que del Papa Esteban luego siguió el Papa Teodoro II porque te dice que fue elegido un poco después e incluso te da el sucesor del sucesor. Ahora, la lectura A que nos menciona sobre la papisa Juana, nos menciona que ella estuvo en su papado entre los pontificados de León IV y de Benedicto III. O sea, que Benedicto III es su sucesor, o fue, más bien en el pasado, fue su sucesor. Por lo tanto, aquí podemos entender que este dato en la lectura B sí viene, pero también viene en la A y yo busco lo que en la A no se encuentra. Entonces ya por eso la letra B está mal. Letra C. La reacción del pueblo ante las acciones llevadas a cabo por el Papa. Este dato se encuentra en las dos. En la primera nos menciona justamente el shock que genera que vieran a la papisa Juana dando a luz, mientras que en la lectura B se menciona cómo el pueblo pues recibió con mucho desdén y con mucho desprecio las acciones del Papa Esteban. Entonces, pues este dato se encuentra en las dos. Yo busco lo que no esté en la A y sí en la B. Letra D. Las repercusiones que tuvo el accionar de los papas de cada lectura en el siguiente pontificado. En la lectura A nos menciona quién es el siguiente pontífice, el siguiente papa, mas no dice cuáles fueron las consecuencias o las repercusiones. Pero en la lectura B sí se nos menciona que después del papa vino otro papa a decir que ya no se pueden hacer ese tipo de juicios, que esto no era correcto, se tuvo que resarcir todo lo que se hizo, se hicieron otros nuevos, em, otras nuevas pompas fúnebres para el papa que tuvo esta situación, ¿no? La del el papa Formoso. Entonces la lectura B sí nos habla sobre qué pasó después y qué repercusión hubo, pero la lectura A no lo dice. Por ende, esta es la respuesta correcta para este ejercicio, ¿ok? Bien,
Tenemos la pregunta número 24, que es un título que abarca apropiadamente ambas lecturas, o sea, ¿qué título podría ser apropiado para los dos textos? ¿Sí? Dice la letra A, historia oscura detrás del Vaticano. Esto puede ser, aunque es sumamente ambigua, porque no dice historia de qué tipo, si es por papa, si es por algo diferente, si es por corrupción. Es sumamente ambigua, pero pues no está tan mal. Vamos viendo otras. Dos papas controversiales en el siglo IX. Bueno, habla de dos papas, del papa Esteban y de la papisa Juana. Fueron controversiales definitivamente los dos y ocurre en el siglo IX porque ambos fueron en el año del siglo del 800 y algo. Entonces, eso corresponde al siglo IX. Letra C. Entre transgéneros y locos, los papas de la Iglesia Católica no son todos los papas y aparte la expresión que utiliza de transgéneros y locos es sumamente inapropiada para la formalidad que el texto tiene. Esta definitivamente no es correcta. La Iglesia Católica y sus líderes más controversiales, no se nos menciona que estos fueran los más controversiales, fueron dos de ellos muy controversiales, pero no los más. Y de las que nos quedan, como ya dijimos, la letra es sumamente ambigua, nos quedamos con la letra B que es muy clara. Hablamos en las dos lecturas sobre dos papas que fueron muy controversiales en el siglo número 8, 9, perdón, 9. Bien, y por último, la pregunta 25 del área de lectura dice, ¿en qué aspecto difieren ambas lecturas o en qué son diferentes? Ambas lecturas son del corte histórico, y eso es cierto, los dos textos son históricos, y aún así está mal, porque la pregunta es ¿en qué difieren? Y la letra A dice que las dos hablan de lo mismo, eso no es una diferencia, es una semejanza. Tienes que tener cuidado que en estas preguntas no te hagan esto, porque te la van a poner justamente para que tú digas, ah, sí es cierto, eso es correcto, pero no te das cuenta de la pregunta. Entonces, mucho ojo con lo que te están preguntando y con qué estás respondiendo. La letra B dice, la lectura A es más objetiva que la lectura B. Pues yo creo que las dos son sumamente objetivas, no hay una que tenga opinión o punto de vista, entonces esta no es correcta. Letra C, la lectura A refleja hechos más ruines que la lectura B. No, bueno, esa es una opinión, pero yo considero que es al revés. Yo creo que la lectura B es más ruin en el hecho de haber dado un cuerpo de allá de la tierra y hacerle un juicio. Es algo sumamente obsceno. Entonces la letra C, igual, sigue siendo una percepción, ¿no? Letra D, mientras una lectura muestra motivos políticos, la otra no lo hace. Y esto es correcto. La lectura B nos decía que la motivación que tuvo el Papa Esteban para enjuiciar al muerto Papa Formoso eran las diferencias políticas que había. Y en la cuestión de la lectura A, pues no había un trasfondo político, era simplemente una mujer que se vistió de hombre y fue papa, ¿no? Entonces nos quedamos con la letra B en este ejercicio, ¿ok? Muy bien, con esto finalizamos el mini simulador de la parte de lectura. Ahora vamos a continuar con el mini simulador de la parte de redacción. Aquí es como si en el examen pasáramos a la parte número 2. De hecho, arriba a la derecha puedes ver que ya está la parte número 2. Aquí no le hice el cambio, pero debían haber sido 15 ejercicios y a lo mucho 20 minutos, ¿ok? Bueno, pequeño detalle. A ver, vamos con esta primera lectura que nos hablaba acerca de la cúrcuma, ¿sí? Ahí tenemos el texto y tenemos la pregunta número 1. Dice, ¿cuál de los enunciados combina e integra mejor la secuencia de dichos enunciados del 1 al 8 del segmento número 1? Ok, acuérdate que esta pregunta de combina e integra es un texto que nos o es una pregunta, perdón, que nos solicita un título, ¿ok? Y tratamos de parafrasear todo el contenido de la lectura. También es bueno, de repente en este tipo de preguntas de Combina Integra Mejor, que analicemos los preámbulos que otras preguntas tengan. Por ejemplo, en la pregunta número 3 nos dice que la lectura trata sobre generalidades de la cúrcuma, ¿sí? Generalidades de la cúrcuma. Esta información es clave porque esto nos está dando una pista de qué habla la lectura. Y si vemos la 5, dice que los enunciados finales hablan sobre las propiedades medicinales de la cúrcuma. Entonces, el texto en general habla sobre generalidades, aunque en una parte se enfocó un poquito más en lo que es medicinal, ¿sí? Entonces, de las respuestas que tenemos,
La opción A, la cúrcuma como remedio de salud para distintas enfermedades. Esto se enfocaría mucho en el final de la lectura. Como decíamos, solamente de las 5 a la 8 nos habla de lo que es medicinal. Entonces, esto se enfocaría mucho en las 5 a la 8. Letra B, aspectos generales y usos medicinales de la cúrcuma. Los usos medicinales están al final, los aspectos generales están al principio, y era lo que decía la otra pregunta, generalidades de la cúrcuma. Entonces, aquí la respuesta correcta es la letra B de bonito, ¿sí? Taxonomía y usos de la cúrcuma no nos habla de taxonomía, al menos nomás lo menciona muy superficialmente y no es de toda la lectura. Y la cúrcuma en distintas cocinas tradicionales, se menciona la cúrcuma en la cocina, pero no en distintas, no que sean tradicionales y nos pierde completamente la parte de la salud. Por ello, la mejor respuesta en esta pregunta número uno es la letra B de bonito. ¿Ok? Si hasta aquí todo bien, vamos entonces a pasar a la pregunta número 2, que nos señala cuál es lo que se refiere indirectamente a mejorar la cúrcuma. Recuerda que en estas preguntas de indirectamente mejor lo que buscamos es hablar del mismo objeto que está en la pregunta, que en este caso es la cúrcuma, pero no decirlo tan directo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso buscamos reflejar a la cúrcuma y si tiene figura retórica mejor, pero eso no es necesario. Planta herbácea originaria de la India, eso es la cúrcuma, ciertamente, eso puede ser una buena opción. O turmérico perteneciente al grupo, al género de la cúrcuma. Bueno, técnicamente alguien puede pensar que eso es cúrcuma y se cancela. Ahí hablamos del género, no como tal en sí de la cúrcuma, pero aún así el turmérico era un sinónimo de la cúrcuma, entonces este no funciona también. Los sinónimos sí muy directos no nos ayudan a ser muy indirectos, que digamos. Planta color sol, en el texto esta planta color sol la cúrcuma, y aparte esta tiene figura retórica porque no hay color sol. Letra D, de ella se extrae la curcumina, eso es algo muy diferente. Aquí hablamos de ella como la cúrcuma, pero esto, el uso de pronombres no ayuda a mencionar indirectamente algo. De las dos que tenemos como buenas, la letra A es literal, la letra C es una figura retórica, y como ya les comenté, si tiene una figura retórica, pues va a ser mejor. Por lo tanto, en la pregunta número 2, la respuesta correcta es la letra C de casita, planta color sol. Bien, espero que hasta aquí todo bien. Vamos a continuar ahora con la pregunta número 3, que es la de qué se puede omitir. Recuerda que en esta pregunta de qué se puede omitir, pues buscamos básicamente datos que repitan información, datos que se encuentren en la lectura de cierta forma y pues podamos entenderlo para poder posteriormente omitirlo, ¿sí? Entonces, a ver, la palabra herbácea es la primera que nos muestran, línea uno, pero pues la palabra herbácea realmente no repite idea con ninguna otra palabra en la línea uno. Dice, la cúrcuma es una planta herbácea originaria de la India. Seguramente muchos se confunden con planta y con herbácea, como que la hierba, pensando que es como hierba, la hierba es planta. Pero el punto es que hay otras plantas que no son como hierbas, sino pues de otros tipos. Entonces, esta frase realmente no repite, o la palabra, perdón, no repite contra planta, ¿sí? O turmérico en la 2. Aquí nos dice que, bueno, de hecho era la línea 3, la cúrcuma o turmérico. Aquí, aunque repite información, le estamos dando un nombre diferente y si yo eliminara o omitiera esa parte, sería un poco difícil quizá entender qué es el turmérico. Entonces, no lo sé. Repite, pero ese dato sí se requiere. A ver, vamos viendo la C. Dice, cada una con características diferentes. Dice, dentro del género cúrcuma se han identificado más de 100 especies, cada una con características diferentes. A ver, puede ser que varias tengan características muy similares. Aquí no dice que todas son muy diferentes, entonces, pues bueno, ya sabemos eso. Pero no, a lo que voy es, no es algo que repite información. El hecho de que diga 100, 100 especies no significa que todas tengan que ser diferentes a fuerzas. Entonces, esta no es la respuesta correcta, ¿sí? Y en la D tenemos la palabra como en la línea 8, donde nos dice el tratamiento de diversas enfermedades, como por ejemplo, resulta que el como es una palabra que nos sirve para dar ejemplos y listados. Y el por ejemplo nos sirve para dar ejemplos. Entonces, por ejemplo, valga, ahí sí yo digo enfermedades como osteoartritis, cáncer, diabetes, se entiende. Si digo enfermedades, por ejemplo, osteoartritis, cáncer, diabetes, se entiende, porque el como tiene aquí la misma función que el por ejemplo. Se están usando igual,
repiten información y por lo tanto la respuesta correcta en esta pregunta número 3 es la letra D de Diosito. Oh, ¿sí? Recuerda entonces que en estas preguntas buscamos bueno, creo que me estoy tapando aquí, buscamos información repetida, ¿ok? Ahora, la siguiente pregunta es la de estilísticamente, que aunque tiene mucha información, aquí en estilísticamente solamente vas a buscar una cosa, figuras retóricas, y el resto de la pregunta no importa, ¿sí? Desde figuras retóricas tenemos la letra, dice, y por cierto, recuerden que se contesta solamente con lo que está ahí, sin ver el resto de la lectura. Levantan la mano para su exportación. No sabemos quién esté levantando la mano para exportar, digo, solita la frase no. Probablemente cuando la lea completa sí tenga alguna figura por ahí. Pero yo busco que tenga una figura retórica ahí directamente y que sea clara y evidente. Es familiar cercano al jengibre. Alguien se puede confundir, pero es que pues el jengibre, así como cualquier animal y persona, tienen familia. No es una familia como de personas, pero es una familia taxonómica. Entonces, familiar cercano es algo literal, no tiene figura retórica. Especie para condimentar alimentos, no le encuentro figura retórica. La cúrcuma ha sido asociado con el tratamiento de diversas enfermedades, pues tampoco hay figura retórica. Tendríamos que leer las líneas completas para entender cuál tendría alguna figura. Y ahí es donde caemos en la letra A. Esta es la respuesta. Porque cuando vemos la lectura 2, la línea 2 dice, aunque este país es el primer exportador mundial de la planta, también países como Costa Rica, Brasil y Perú levantan la mano para su exportación. Costa Rica, Brasil y Perú levantan la mano. Cuando ya la veo completa, ahí se encuentra la figura. Pero de entrada siempre hay que leer primerito lo que está en las opciones y sin contextualizar. El contextualizar se da como un último recurso, ¿vale? Espero que hasta aquí todo bien, porque vamos a pasar a la pregunta número 5, que es la de recoge mejor el contenido, ¿sí? Y aquí pues es una pregunta de idea principal básicamente, pero ojo, de la línea de la 5 a la 8 donde hablaba sobre propiedades medicinales, ¿sí? Entonces vamos viendo las opciones. La letra A dice, los primeros registros históricos del uso de esta planta. Estas líneas no nos hablan de historia, o sea, de la 5 a la 8, por lo tanto ese dato no sería el más apropiado. La letra B dice, se ha empleado como una especie para condimentar alimentos como colorante natural en diversos tratamientos. Aquí dijimos que esa última parte habla de las propiedades medicinales y la letra B no tiene que ver con propiedades medicinales. Letra C, sustancias adicionales con importantes propiedades moduladoras de la salud. Eso tiene que ver con la de propiedad medicinal, puede ser una buena opción, pero la letra D dice la cúrcuma ha sido asociada con el tratamiento de diversas enfermedades. Esta es mucho mejor que la anterior, porque aquí nos habla de propiedades en plural que tienen la cúrcuma y que tiene que ver con cuestiones medicinales. Aquí, por ejemplo, habla de modulador de salud como de protector o de cuidador, pero acá nos dice incluso que puede tratar enfermedades. Por lo tanto, la respuesta correcta de la que tiene la idea principal en este ejercicio, pues es la letra D de Diosito. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente lecturita, con el siguiente segmento. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente lectura que era sobre unos remolinos de mar. Vamos a hacer esto un poquitín más grande. Y bueno, tenemos aquí la lectura. Vamos primeramente con la pregunta número 6 que la tenemos aquí abajito. Dice, ¿cuál opción combina e integra mejor? Ya habíamos dicho que es una pregunta de título y que lo mejor, parte obviamente de leer la lectura, que eso es 100% recomendable, pues hay que ver los preámbulos. En el preámbulo, por ejemplo, en la línea 10, perdón, en la pregunta 10, dice que habla sobre remolinos marinos. Mientras que la pregunta 9 dice que, bueno, el final de la lectura es sobre los desencadenantes de los remolinos marinos, ¿sí? Entonces tenemos algo que nos habla sobre remolinos marinos y la lectura habla también sobre ese tema. La opción A dice, riesgos para la navegación marina. Letra B, los remolinos de mar. Letra C, fenómenos naturales extremadamente peligrosos. Y la letra D, características y causas de los remolinos marinos. De esas opciones, la respuesta correcta pues va a ser la letra D. Primeramente, como hablamos siempre de remolinos marinos o del mar, tendríamos que tener la respuesta. Que la letra A y la letra B sí la tienen, pero la letra B y la letra D sí la tienen la respuesta. Ni la A ni la C lo tienen. Y de estas dos,
La letra B no tiene un delimitante de tema, o sea, solamente nos dice el objeto principal de la lectura y nada más. Y eso no es correcto, debe tener su objeto principal, que son los remolinos, más un delimitante de tema. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D de Diosito, perdón, en esta pregunta número 6. Ahora, pasemos a la pregunta número 7, que es la de estilísticamente, que es la de figura retórica. Como ya te había dicho, aquí simplemente hay que validar lo que está dentro de las opciones y sin verificar el contexto de la lectura a menos de que fuera necesario. Letra A. Además de fascinantes, pueden ser extremadamente peligrosos. Esa expresión yo no le encuentro ningún problema, no hay ninguna figura retórica, hay cosas que son peligrosas y fascinantes, entonces esta no sería una figura retórica como el Maelstrom en Noruega. A lo mejor puedes pensar que esto puede ser un símil por el cómo, pero solita la frase no tiene figura, tendríamos que corroborar con el resto de la lectura, pero solita no tiene figura. Letra C, el viento también desempeña un papel importante, esta es la que pudo haber causado mucho conflicto, puesto que un papel importante pues lo puedes pensar como una metáfora. El problema está en que la palabra papel significa función. Sí, y esto es literal. Entonces, la expresión de la C es algo literal. Letra D, semejante a un barquito de papel en medio de un huracán. Y tenemos otra que puede parecer símil, que es la de semejante. Cuando ya leemos el contexto de la lectura, nos daremos cuenta que solamente una de ellas dos es un símil realmente. En la línea 4, por ejemplo, se nos menciona, aunque muchos de ellos son pequeños e inofensivos, existen algunos que han alcanzado dimensiones gigantescas y son legendarios, como el Maelstrom en Noruega. Ahí este como no es de símil, es un como de ejemplificación. Entonces la letra B no lo es, ya habíamos dicho que la letra no tiene figura y que la letra C, aunque se puede confundir, pues realmente no es figura retórica, es literal. Entonces nos quedamos con la letra de Diosito en este ejercicio, ¿sí? Porque nos menciona, cuando leemos el texto completo, al menos la línea 12 completa, dice, pueden desviar el rumbo de las embarcaciones, dificultar el control del barco e incluso causar accidentes, especialmente en embarcaciones pequeñas que son más vulnerables a su fuerza, semejante a un barquito. Entonces ahí sí no son un barquito de papel, son pues embarcaciones completas. No, no se puede comparar un barquito de papel contra un barco normal, ¿sí? Bien, tenemos ahora la pregunta número 8, que es la de indirectamente mejor hacia los remolinos. Ya sabemos que hay que buscar una expresión que hable de eso, pero sin mencionarlo tan directamente, y si tiene figura retórica, pues mejor. Opción A, fenómenos naturales que además de ser fascinantes resultan extremadamente peligrosos. Pues sí, esto se puede pensar como una expresión hacia los remolinos marinos. Tiene elementos para pensarse de esta forma, pero siempre hay que leer todas las opciones. Letra B, vórtices de agua giratoria. Esta es más clara porque como son marinos, tienen que ver con el agua y vórtice es un remolino. Entonces, la letra A, si te fijas, así como lo menciona, puede ser cualquier cosa que sea un fenómeno natural, que sea interesante y peligroso. Pero la letra B es mucho más clara al hablar de estos remolinos marinos. Letra C. Un remolino marino es una corriente circular que se forma por factores. Esa es una explicación y aparte dice directamente remolino marino, entonces no sería esta la correcta. Un desafío para la navegación, pues es una característica de este, más no es como tal el remolino marino. De las dos opciones que tenemos, la respuesta correcta es la letra B de bonito, porque esto de vórtices de agua giratoria es lo que nos da a entender los remolinos. ¿Ok? Y tenemos la pregunta número 9 que dice que habla sobre los desencadenantes de los remolinos marinos y cuál es el que recoge mejor el contenido de esta expresión. La letra A dice las causas de estos fenómenos son variadas. Letra B, uno de los principales factores son las corrientes marinas, ese es uno de múltiples factores. Letra C, pueden arrastrar la superficie del agua y formar vórtices, ahí ni siquiera habla de un desencadenante. Letra D, los fenómenos geológicos como los movimientos tectónicos pueden contribuir a la formación de remolinos. Yo creo que la letra C no tiene sentido al hablar de un desencadenante. La letra B y la letra D sí lo hacen, pero la que es más directa y te da más información, resumiendo todo lo que son esas líneas de las 6 a la 10, pues la letra A. Son diversas causas de este fenómeno, desencadenantes de remolinos marinos. Y además, esta abarca todas las demás, abarca la B y a la letra D. Si elijo la letra B, por ejemplo, estaría dejando fuera la D y viceversa. Entonces, la letra A es definitivamente la mejor opción en este ejercicio.
Y tenemos la pregunta número 10 que dice, los enunciados de 1 al 13 hablan sobre remolinos marinos. ¿Qué opción se podría omitir? Buscamos lo que repite información. Entonces vamos viendo las opciones en la lectura para saber si realmente alguna de estas repite información. Primeramente tenemos la letra A que dice mares y corrientes en la línea 3. Vamos viendo. Línea 3 dice, un remolino marino es una corriente circular que se forma por factores como diferencia de temperatura, salinidad, la interacción entre mareas y corrientes y fenómenos geológicos. Este dato no tiene absolutamente nada que nos esté repitiendo información, así que la letra A pues no va a ser respuesta correcta. E inofensivos en la línea 4 dice, aunque muchos de ellos son pequeños e inofensivos, y alguien puede pensar que pequeño e inofensivo pues repite información. La realidad es que pues hay cosas que pueden ser pequeñas y hacer mucho daño, por ejemplo las arañas. Entonces, pequeño e inofensivo no son sinónimos y por eso no se pueden omitir. Luego viene cañones submarinos en la línea 9 que acá dice, las mareas, especialmente en zonas estrechas como fiordos o cañones submarinos, suelen producir turbulencias intensas. A ver, alguien podría pensar que fiordo y cañón es lo mismo, pero no lo es y no tenemos información para saber que lo sean. Técnicamente, entonces no hay una repetición de información en la letra C. Podemos asumir que son dos ejemplificaciones de la situación y que como son dos, pues que no es lo mismo. Por lo tanto, la letra C se cancela y la letra D, atentos en la línea 13, dice, por esta razón es fundamental que los navegantes estén atentos y alerta. Resulta que estar alerta pues significa estar atento y viceversa. Por lo tanto, esto repite información y en la pregunta 10 nos quedamos con la letra D en este ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos lo que sería la última lectura de redacción que va de la pregunta 11 a la 15. Tenemos este ejercicio o este segmento número 3, así que pues vamos a revisarlo, ¿sí? De este segmento 3 teníamos primeramente la pregunta 11 que nos solicita la pregunta de estilísticamente. Vamos viendo cuál tiene información estilística o figura retórica solamente en lo que tenemos en las opciones de respuesta y sin contextualizar la información. Desde lo que tenemos aquí, dice, los psiquiatras no usan fonendoscopio. Esa es una expresión que no tiene figura retórica. Él debió pensar que el suboficial de guardia iría a buscar el papel de la oficina. No hay ninguna figura retórica ahí. Dijo algunas palabras confusas y comenzó a hacerme preguntas. No hay figura retórica, todo es literal. Salió disparado con los dibujos. Ahí sí, no es una bala, no puede salir disparado. Es una forma de decir, perdón, que salió muy rápido, pero pues no es disparado. Por lo tanto, en la pregunta 11, la respuesta correcta es la letra D de Diosito. ¿Va? Tenemos la pregunta número 12, que es la de indirectamente mejor al reportero. Buscamos hablar del reportero sin decir reportero, ¿no? Entonces, de las opciones que tenemos, ¿es un psiquiatra de Bogotá? No, ni siquiera tiene que ver con un reportero. A mí me parece que es el reportero disfrazado y ahí la opción es muy directa, hablar de reportero y de reportero. El joven médico no tiene que ver con reportero. Letra D, no había visto nunca a un trabajador de la noticia. Un trabajador de la noticia se puede entender como un reportero. Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio, en la 12, es la letra D de Diosí. ¿Ok? Ahora, seguimos con lo que sería la pregunta número 13. Dice que las líneas de la 13 a la 24 hablan sobre un interrogatorio. Entonces, tenemos la pregunta de qué se puede omitir. Veamos las líneas que tenemos aquí, porque acuérdate que en esa pregunta sí es necesario hacer la contextualización de la información, ¿sí? A ver, ahí. Aquí poquito, aquí. Y, ok, ahora sí. Tenemos entonces línea la 16. Dice, yo dibujé el buque y eso es exactamente lo que dice la frase. No tiene sentido que lo eliminemos porque no tiene, pues, info repetida, ¿sí? En la 14, perdón, en la letra B dice, era un reportero disfrazado. En la línea 18 dice, entonces fue cuando me convencí de que era un reportero disfrazado. Esta idea lo repite en la misma línea, quizá en otras, pero no en esta. Y se busca que se repita en la misma línea. Letra C, aquella clase de preguntas en la 20, dice el suboficial de guardia intervino para recordar que no se permitía aquella clase de preguntas ni cuestionamientos similares. Y ojo, si dice que no permitían esa clase de preguntas ni cuestionamientos similares, pues ¿qué crees?
que esa clase de preguntas son cuestionamientos similares. Esa información es repetida y por lo tanto esta es la respuesta correcta. Y en la 23 un nerviosismo dice, pero yo no dije nada, pues su nerviosismo y la posibilidad de que yo fuera un reportero me producían gran simpatía. Esto no repite información y por ende, reitero, nos quedamos con la letra C en esta pregunta número 13. A continuación tenemos la pregunta de recoge mejor, o sea, la de idea principal de la 1 a la 24. ¿Cuál frase da todo el contenido resumido o sintetizado, no? La opción A dice, es un psiquiatra de Bogotá, pero a mí me parece que es un reportero disfrazado. El texto no va en función tanto del reportero, sino de lo que hace. Letra B, tampoco me pareció un reportero hasta que el momento yo no, hasta ese momento yo no he visto ninguna. Bien, de nuevo cuenta, no se enfoca en el reportero, sino en lo que está buscando, en lo que quiere, en lo que busca, ¿sí? Letra C, fue cuando yo me convencí de que era un reportero disfrazado. En este punto él ya entiende por las acciones que está realizando, por lo que hace esta persona, ya se da cuenta de que es un reportero. Esta información, como tiene que ver con las acciones que realiza, tiene toda la lógica. Y aparte, porque dice que es un interrogatorio falso, ¿no? Entonces, realmente implica que el reportero estaba disfrazado, porque no era un reportero verdadero, ¿no? Y la letra D dice, antes de que se cumplieran los 15 minutos del permiso, salió disparado con los dibujos. Pues bueno, esta realmente no refleja todo el texto, que hablamos de un interrogatorio falso dado por un reportero que estaba disfrazado. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta 14 es la letra C de casita. Ya por último, y para finalizar, tenemos lo que sería la pregunta número 15, que es la de combina integra mejor, o sea, la de título. Pero solamente eh, nos implica que de las 7 a la 17, que era la parte como del interrogatorio, ¿no? Entonces, la letra A dice la posibilidad de ser reportero. Eso es ambiguo porque puede implicar que alguien tiene posibilidad de ser reportero, lo cual pues en este texto no se menciona. Falso interrogatorio de un falso médico. Pues sí, en esas líneas donde se nos habla de ese falso interrogatorio, pues nos habla de que lo hace un falso médico. Esta es la respuesta correcta, de hecho. Letra C, la paranoia dentro de una cárcel. Si bien entendemos que está en una cárcel, el texto no es sobre paranoia. Y la letra D, los dibujos en un interrogatorio, sí dibuja la persona, pero no se centra en los dibujos de este. Por lo tanto, la letra B es la mejor respuesta. Falso interrogatorio en un falso o con un falso médico. ¿Va? Muy bien. Pues bueno, chicos, con esto finalizamos la explicación del área tanto de lectura como de redacción de este mini simulador gratuito. Estaré cargando la explicación también de matemáticas. Espérala pronto. Recuerda que si te interesa más contenido, suscríbete a este canal que te voy a estar ayudando para que seas un próximo admitido en la universidad y que si tú quieres más ejercicios, una preparación más apropiada, en UNX te podemos apoyar, ¿va? Por este video es todo. Se despide tu profesor y amigo Carlos Dora y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.